Muy bien, Carola, buen día para vos. Mediodía, tarde, ya a esta altura Sí, estamos buenas perdidas. tardes, ya estamos en las tardes. Buenas tardes. ¿Es uno de los días que tocó almuerzo temprano, Caro, o todavía no? Algo, mucho trabajo sobre todo, La vi, ¿no? ensaladitas. Sí, Entre medio, así algo arriba del ahí, teclado. entre medio de la información que viene cargada y seguramente ustedes van a continuar con repercusiones sobre lo que es la batería de medidas del gobierno y esta nueva fase de la pandemia, por lo menos hasta el 10 de enero, ¿verdad? Exactamente, y de hecho vamos a hacer hincapié en una de las últimas noticias que llegó de parte de la Intendencia de Montevideo con esta suspensión del concurso de carnaval, que bueno, podía quizás preverse, pero por supuesto que hay muchas fichas que tienen que acomodarse, hay información que va llegando con respecto a qué implica exactamente y sobre eso vamos a estar hablando con el secretario general de DAECPU, Carlos Nípoli, para que nos cuente a ver cómo se vive desde el otro lado de la decisión. Claro. Bueno, y también vamos a estar hablando, ayer se reiteró esa solicitud por parte del gobierno de la mayor cantidad de personas que puedan hacer teletrabajo, que de hecho en muchas empresas ya está ocurriendo también que lo realicen. Bueno, vamos a estar hablando con expertas en derecho laboral para ver cómo se aborda y cómo está preparado Uruguay también en este sentido, que era un tema que se venía analizando desde hace un buen tiempo ya por parte, por ejemplo, del PIT-CNT, que señaló que se necesitaba estar preparado para esto, pero no entendíamos que tal vez era tan urgente hacer frente a esta realidad que es la pandemia y cuando hay exigencias por parte del gobierno también. Por otra parte, Caro, lo decimos siempre, el COVID-19 por supuesto es la principal preocupación, pero hay otros temas subyacentes que también van entrando en un cuello de botella, como lo es la postergación de coordinación de cirugías de diferente tipo, no las urgentes que se están realizando por supuesto, pero esto también preocupa a quienes están detrás de esta tarea. Vamos a estar hablando con Martín Sánchez, que es integrante del sindicato anestésico quirúrgico, para que nos hable justamente de qué tanto puede complicarse después cuando efectivamente se empiecen a coordinar. Claro, y esto afecta además la calidad de vida de las personas, ¿no? Son cosas que evidentemente no salen mucho a luz o no las conocemos en su particularidad, pero que están afectando, ¿no? Y ver de qué manera se puede equilibrar, ¿no? Por un lado, la atención de la pandemia y por otro lado, estas situaciones. No, es que ahora volvimos a lo que era en marzo, abril, aquello de la telemedicina, bueno, además, bueno, en este caso en particular va a ser el tema quirúrgico, pero también vamos a hablar de los efectos de la pandemia en bares y restaurantes, porque el Cambado y el propio presidente han estado señalando su preocupación, estas medidas del gobierno que afectan notoriamente a un rubro en particular, que tal vez tenga que ver con las movidas más bien nocturnas, qué va a pasar en el este del país. Bueno, de todo esto también vamos a estar hablando con el presidente de Cambado. Perfecto, que tengan un buen programa. Gracias, Caro. Un abrazo hasta para mañana. las dos. No, Chau, chau. hasta el lunes. No, sí, mañana, hoy tengo un lío con los días. Hoy es jueves, ¿estamos bien? Sí, Carolina ya se fue. Estoy bien, no se preocupen. Volvé mañana, Caro, que te esperamos por acá también. ¿Sabes qué pasa, Magdalena Correa? Estamos hablando muy poco de comida y a mí eso me afecta. Igual ya la vi picoteando. Sí, con la empanada de un lado y el lápiz de labio del otro. Aquí hay que ser así, ¿no? El tiempo es vital, ¿verdad? Y es tirano también acá. Es cierto. Bueno, pero usted tiene recomendaciones, porque lo que decíamos ayer, está previsto y se solicita que no haya picadas en la fiesta. Totalmente, por eso, de todas maneras, la parrilla es una muy buena opción, sobre todo porque se puede servir en plato, que es lo que recomiendan las autoridades, no juntar todo en el mismo bol, no meter la mayonesita, que es un clásico, que es típico. ¿Qué es eso? Que ya nos están empezando a hablar acerca de dancing. ¿Quieren que baile Magdalena Correa después de que se lució ayer con la... ¿Es eso? Sí. Yo esto... Eso sí. ¿Y? Bueno, vale, sí. Ponga. No, dije Magdalena Correa. Está, se me pasó. No, de carnaval vamos a hablar después. Eso seguro. Bueno, les recomendamos entonces la carne de Camposur para toda su línea de productos que pueden estar en la mesa, cumpliendo con todas las recomendaciones, ricos, sanos, naturales, todos los productos de Camposur, elaborados en su propia granja. Pero... Tengo una duda existencial. ¿Por qué estamos con música de la noche de la nostalgia? ¿Nos quieren hacer bailar? No, pero es la noche de la nostalgia. Eso era para agosto. Venimos con un retraso. Yo sé que el año se pasó rápido, pero tampoco tanto. ¿Sabe que yo tengo, pobre, en serio, hijos de amigas que están celebrando su cumpleaños por estos días? Cuando cumplieron en abril. Y es cierto, claro. No. Y celebrarlos con pocas personas, en lo posible en lugares al aire libre, que es lo más importante de todo, para cumplir con todas las medidas sanitarias en estos días que son los más complejos para eso.
Bueno, voy a hacer la gran Nanofolie, que le mandamos un beso enorme, que nos está mirando como todas las tardes, porque Cortifast apoya la industria uruguaya y continúa trabajando con personal calificado y las medidas correspondientes de protección. Coloca los mejores motores y con solo un botón tu cortina sube y baja. Vende o repara cualquier tipo de cortina sin trabajo de albañilería. Y aquí se voy a citar al señor Nanofolie. Voy a ver si Petro y Cairo se dejan de pelear. A ver. Cortinas de aluminio con aislación, portones basculantes con motor y a control remoto. Así como Petro y Cairo. Y modernizate con Cortifaz. 0800 2678. cortifaz.com.uy. Le estás mostrando la silla vacía. Es en la presencia espiritual y virtual. Un perro que mira, un gato que se va, una noche cualquiera en cualquier lugar. Aunque comenzó como cualquier otro, con nuevos proyectos y mucha esperanza, el 2020 fue un año inesperado. Cuando daba sus primeros pasos, el reloj se detuvo. Confirmados los primeros 4 casos de coronavirus en Uruguay. Y tuvimos que buscarle la vuelta. Trabajamos mucho, como solo los uruguayos sabemos. Apelamos a la magia del talento. No perdimos las ganas de emocionarnos. Ni le huimos al debate que construye. Le pusimos sabor y color. Nos comprometimos aún más con la verdad. Premiamos el ingenio y el conocimiento. Compartimos más tiempo con vos, mientras te tocaba quedarte en casa. Para nosotros fue una gran responsabilidad, que asumimos con más empeño, porque contigo nos sentimos parte de una gran familia. Este año donde todos dimos más, se termina. Ya vendrá el próximo, donde renovaremos proyectos con esperanza. Que nos encuentre juntos, como ayer y como hoy. Felices fiestas te desea Canal 10, el canal uruguayo. Bueno, muy bien, seguimos compartiendo esta tarde en casa. Ahora nos ponemos un poco más serios y ya Vero lo anunciaba en ese pase que hacíamos con Carolina García en Subrayado, que se suspendió el carnaval por la situación sanitaria, así lo informó la Intendencia de Montevideo. Y bueno, siempre creo que es importante darle todos los enfoques correspondientes y por eso vamos a hablar con el secretario general de DAECPU, Carlos Nípoli, a quien le agradecemos muchísimo que nuevamente nos reciba, por lo menos a través de esta vía, para conocer las repercusiones, porque ustedes decían hace un ratito con Lorena Bomio, con nuestra amiga Lorena Bomio en Subrayado, que los tomó por sorpresa, pero estaba dentro de las posibilidades. Nípoli, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por entrevistarme. Y bueno, estamos a las órdenes. Como bien tú decías, la verdad que quedamos sorprendidos con este anuncio de la Intendencia. A primera hora de la mañana, autoridades de la Intendencia se comunicaron con DAECPU informándonos de que el carnaval se suspendía. Y bueno, hoy al mediodía tuvimos una reunión de comisión directiva en la cual estuvimos evaluando toda esta situación y ver cuáles son los pasos a seguir ahora. Concretamente, ¿qué opciones se manejan, Nípoli? Porque la suspensión del carnaval también provoca, genera... no sé si desempleo, llamarlo así, pero sí se afecta a muchísimas fuentes laborales, vestuaristas, maquilladoras, seguramente que ellos tuvieran su zafra en estos meses, ya sea por teatro de verano, por desfile, por llamadas, por los propios tablados. ¿Qué pasa con eso? Sí, para que tengan una idea, nosotros tuvimos oportunidad de poder solicitar una encuesta a Factum y a Cifra
Son 40.000 personas que durante el mes y medio de carnaval, reciben un ingreso de dinero, ¿verdad? Como bien tú decías, desde churrero, choricero, portero, componente, técnico, directores, en fin, sí, abarca mucha gente el tema del mes y medio de carnaval, que recibe un ingreso de dinero. ¿Y qué opciones hay sobre la mesa, Nipoli, teniendo en cuenta que la comunicación, la decisión viene desde la Intendencia, pero se está pensando en solicitar algún tipo de subsidio para estas personas? ¿Se va a hablar más a nivel del Ministerio de Trabajo? ¿Qué cartas están sobre la mesa? Sí, el primer paso que tenemos que dar es podernos reunirnos con las autoridades de la Intendencia, ¿verdad? Porque sabido es que la Intendencia de Montevideo con la ECU coorganiza el carnaval. Entonces, queremos tener una reunión con ellos, que posiblemente va a ser la próxima semana, y ahí poder empezar a tratar todos estos temas, como es el tema económico, ¿verdad? Por supuesto que hay muchas personas involucradas y ustedes hablaban más temprano que estaban reunidos justamente para ir analizando de qué forma van a seguir. Claro que, como usted lo decía, hay rubros que ya fueron invertidos, que la salud es lo primero, pero cuéntenos acerca de esa reunión, cuéntenos acerca de contactos que ya hayan tenido, si lo subieron con las autoridades para ver justamente este camino que se comienza juntos. No, todavía no hemos tenido ninguna reunión con la autoridad de la Intendencia. Solamente recibimos la información a través de un llamado telefónico, del cual de la gerencia de eventos se comunicaron con nuestro presidente, Enrique Esper, y ahí le comunicaron de que había una resolución por parte de la Intendencia de que se suspendía el carnaval. Y ahí en más nosotros nos reunimos y también lo que vimos, vimos muchos panoramas, ¿no? Que lo tenemos incierto, por supuesto que la semana, ahora en lo que va a estar de acá más adelante, vamos a ver de qué forma lo vamos a trabajar todos estos temas, ¿no? Claro, ¿cuáles fueron los principales puntos de la reunión de hoy? Más allá de que, por supuesto, nos imaginamos, es muy prematuro, la noticia, como usted nos decía, le llegó bastante de golpe, más allá de que pudiera estar esa posibilidad, pero por lo menos los grandes temas que más les preocupan, ¿cuáles serían en los cuales, como usted decía, están empezando a trabajar? Y sí, hemos tocado principalmente el tema económico, ¿no? Porque hay que ver que ya hay directores que ya han invertido mucho dinero en el conjunto. La cosa empieza así, para que tenga una idea, se empieza comprando las telas, la modista, el vestuarista, el letrista, y después se continúa con los demás técnicos, al arrancar los ensayos, coreografía, puesta en escena, y ahí se va amalgamando todo lo que es el ensayo en sí, que a esta altura del partido ya hay muchos conjuntos que tienen muy avanzado el tema de los ensayos, ¿no? Después nos imaginamos... Principalmente lo que tiene la programación. Nos imaginamos también está todo el tema emocional por el significado que tiene toda la cultura del carnaval. Claro que ustedes siempre lo han puesto sobre la mesa, que es muy importante la salud, pero ¿cómo se lleva esa otra parte? Y claro, los carnavaleros somos muy pasionales. Los que estamos muchos años dentro de este submundo, como yo le digo, el querido carnaval, somos muy pasionales. Y la verdad que este tipo de noticias nunca, 50 años de carnaval tengo, nunca había pasado de suspender un carnaval. Entonces se pueden imaginar que estamos todos con el ánimo, muchos de nosotros con el ánimo por el piso, ¿no? Hay muchos conjuntos, en su mayoría, calculo yo, que ya estaban ensayando Nipoli. ¿Qué pasa con esos? Que usted como integrante también de los directores, ¿no? De carnaval, ¿qué pasa con estos espectáculos? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Lo que ya se había invertido? ¿Qué pasa con todo eso? Porque bueno, se pasa para el año que viene. Ver todo ese aspecto económico, de qué forma lo podemos buscarle una solución para todos los directores que ya han invertido dinero. Tenemos que buscar una solución al respecto, ¿verdad? De ver, no sé de qué forma, pero lo vamos a hacer, sí. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer formando una comisión para que vea de qué forma nosotros, porque hay directores que tienen muchísimos años de salir, muchos años en su conjunto,
y hay otros que son recientes. Entonces tenemos que ver, capaz que de formar una escala de valores, una escala como para poder, poder subvencionar, digamos, a cada uno de ellos, ¿verdad? Claro. Ahora, Nipoli, también pensando en qué pasa, esto es del 21 al 10, la mayoría de las medidas. La Intendencia decide suspender el concurso oficial del carnaval, pero se está pensando tal vez en alguna alternativa luego que se levante esa prohibición de espectáculos públicos. No sé, de repente, no me imagino tablados como tales, pero de repente transmisiones especiales, algo que la gente no pierda ese contacto con el carnaval en febrero, para que no se generen aglomeraciones tampoco. Lo que dice la comuna que van a buscar alternativas. Y bueno, justamente nosotros vamos a solicitar una reunión con las autoridades de la Intendencia para ver cuáles son esas alternativas y nosotros también, de nuestro lado, vamos a presentarle alternativas, ¿de acuerdo? ¿Por dónde irían esas alternativas? Con DAECPU organiza el carnaval. ¿Por dónde irían esas alternativas, más allá de que imaginamos que es prematuro, pero que podrían llegar a encaminarse a una solución y que van a presentar ustedes a las autoridades? Y no sé, en este momento no te puedo decir nada porque se habló de eso, pero vamos a trabajar mañana viernes y el lunes próximo en armar esas alternativas y ya después ver en la semana próxima, un día de la semana, que nos reciba la Intendencia y presentarles esas alternativas y escucharlas en las alternativas de ellos. Claro. Nipoli, para tener una idea y por su conocimiento, por supuesto que no le voy a pedir números absolutos, pero ¿cuántas personas dependen prácticamente su sustento o el de su familia de la realización del carnaval y de toda la movida que conlleva? Porque no estamos hablando solamente del concurso, sino de algo que implica muchas familias, que implica muchos trabajadores. ¿Qué tanto puede ser el impacto bajado a tierra de personas y de familias? Sí, vuelvo a reiterar, son muchísimas personas que están alrededor de un conjunto, ¿verdad? Y que cuando llega el mes de carnaval, mes y medio, reciben un ingreso de dinero. Eso ni que hablar. Y tenemos que evaluarlo todo eso, ¿sí? ¿Qué alternativas, algún subsidio se va a dar por parte de DAECPU, Nipoli, para estos conjuntos? Usted decía, bueno, ver a esos que invirtieron, de qué manera devolverles, pero a los que no invirtieron y sí de repente tienen esa alternativa del carnaval como, no sé, tal vez los pesitos para lo largo del año, ¿que algún tipo de subsidio podría brindarles DAECPU? Sí, tenemos que hacer una escala de valores, ¿verdad? Ajá. Como dije, hay muchos directores que tienen muchos años de salir del carnaval, son liguilleros, y hay otros directores que son recientes. Y bueno, ahí tenemos que formar esa escala y ver de qué tipo de subsidio y qué cantidad de dinero se le correspondería otorgarle a cada conjunto, ¿verdad? Nipoli, para que no quede como que esto es una cuestión únicamente económica, la del carnaval, pero sí tal vez es la afectación o una de las afectaciones que tocan de cerca a toda la familia del carnaval. Yendo un poco más a lo emocional, porque ustedes entienden la cuestión sanitaria. Ustedes decían, lo tomamos con sorpresa, pero sin embargo lo entendemos y entendemos que la salud está por delante de todo esto. ¿Qué sintió? Sí, pasa que ya nos llamó la atención cuando cortaron los ensayos, siendo que la DAECPU se había hecho todo un protocolo sanitario presentado en salud pública, aprobado por las autoridades, y tenemos conocimiento de que en ningún momento algún conjunto hubiera tocado algún problema con el COVID-19. O sea que los directores lo tomaron con mucha responsabilidad, el tema del protocolo y el tema de los ensayos. ¿Se cortan los ensayos ahora? Cosa, ¿no? ¿Se cortan los ensayos? Sí, está cortado, vamos a cortar los ensayos. Teníamos hasta el 18 de diciembre, teníamos el tema de la prueba de admisión que quedaba sin efecto y el tema de los ensayos. Ahora, la semana que viene vamos a tener que hablar con... Al estar suspendido el carnaval, ¿qué se puede hacer? No, que yo le preguntaba, para no ir únicamente ni por el lado económico y obviamente ponen por encima el tema de la salud. ¿Qué sintió usted hoy cuando recibió esa noticia, cuando dijo, si no me equivoco,
50 años prácticamente en el mundo del carnaval. ¿Cómo se sintió usted pensar o proyectarse sin un febrero así? O sea, con carnaval, con la fiesta. Por un lado, me llamó tristemente la sorpresa como carnavalero que soy, pero por otro lado, también anoche al escuchar a los científicos decir que en el mes de enero, si esto sigue así, van a haber 1.200 casos. Entonces tenés que poner en la balanza lo económico, lo pasional y la salud de la gente, ¿no? Claro. Y ahí me quedé ahí con todo ese canasto lleno de esas cosas. Igual yo retomo la pregunta de May, que creo que entendí que ella hablaba de los ensayos también seguramente por el hecho de que, lógicamente, que no se van a seguir llevando a cabo con el objetivo que tenían inicialmente, pero que de cara a la posibilidad de que se aceptara alguna de las propuestas que ustedes van a realizar, piensa uno quizá en la posibilidad de hacer algo televisado, supongo que puede estar entre las opciones, o se paralizó absolutamente, por lo menos por el momento, pero con la perspectiva de que pueda vializarse de alguna otra forma segura para todos. Sí, de hace mucho tiempo atrás, cuando empezó todo este gran tema, y de capaz que no haya público, también la alternativa era de hacer un carnaval televisado sin público y bueno, que llegara a los hogares de la gente a través de la televisión, ¿no? La gran pregunta es si eso implica para ustedes algún rédito económico, que también es la otra pata, porque a la ausencia de público, la no venta de entrada, ¿podría llegar a haber alguna forma, quizás a través de sponsors o similar, que permitiera, no, por supuesto no igualar, pero sí generar algún ingreso? Eso tendríamos que hablarlo también con las autoridades de Tenfield, ¿no? Que en definitiva son los que televisan el carnaval, ¿verdad? Todo es un gran tema también, ese tema económico por ese lado. Yo la pregunta que le hacía, no es por ser insistente ni mucho menos, pero cuando decía lo tomamos con sorpresa, yo iba más a lo emocional personal. Si alguna vez había sentido como con esa sensación de un vacío de cara a lo que es la fiesta del carnaval. No. Tengo 50 carnavales y nunca me había pasado esto de que se haya un parate así de golpe por una pandemia. Nunca había sucedido. Nunca se suspendió el carnaval. Y tengo entendido también por mi padre, que salió muchos años también en aquella época, estamos hablando de la década del 20, el 30, que salían las trupes con Real 69, con Salvador Granata, Loro Collazo, y nunca había pasado de que se suspendiera un carnaval. Y bueno, y con mis 50 carnavales, yo tampoco sentí una sensación muy extraña, una cosa rarísima, no sé, es algo que no lo podés creer. Nípoli, me gustaría también aprovechar para trasladarles algunas consultas que están llegando de parte de los televidentes, como por ejemplo para que usted explique si es viable o no lo que proponen. Entiendo lo que significa para los que reciben un ingreso por carnaval, pero lo que tienen preparado o armado, ¿pueden postergarlo para el próximo 2022 o tal vez durante el 2021 se pueda hacer un carnaval? Claro, ese también es otro gran tema, ¿verdad? ¿Qué hacemos con todo el espectáculo que yo armé con mi conjunto? ¿Qué hago? Lo tiro por la borda, lo guardo para el carnaval 2022 y todo eso lo vamos a tener que después ver en asambleas con todos los socios directores, ¿verdad? Igual es difícil ver el reglamento pensar del carnaval también, cómo se va a suceder todo eso con la intendencia, ¿verdad? No, lo que le decía es que es difícil, creo, programar y proyectar para cualquier uruguayo al día de hoy, ya sean vacaciones, algún emprendimiento, el carnaval, está todo, ¿no? Ahí, muy a la espera de lo que ocurra con lo que sea la evolución de la pandemia y además en cuánto podría estar la vacuna en nuestro país, que bueno, aplaque un poco este nerviosismo que hay y sobre todo la preocupación de las autoridades, ¿no? A nivel de gobierno. Sí. Nípoli, le agradecemos muchísimo este contacto nuevamente por La Tarde en Casa. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Buenas tardes. Bueno, una noticia que, como decíamos, era previsible, pero de todas formas, por supuesto, impacta y mucho. Seguiremos atentos a lo que pase en los próximos minutos.
Bueno, escuchen bien porque esto es genial. Llegó Crédito Uruguayo, que es la nueva forma de pedir tu préstamo sin papeles. Entrás en creditouruguayo.ui o mandás, Roque, un WhatsApp al 092-424242 y te podés llevar 20.000 pesos en 18 cuotas de 1.900 pesos en el mismo momento. Pim, pum, pam, Crédito Uruguayo en tu bolsillo ya. Ahora sí, compartimos una breve pausa, Vero. Venimos en minutos nada más. Recuerden, vamos a estar hablando de teletrabajo. Están pasando 2 minutos de las 3 de la tarde. Seguimos con la tarde en casa y comenzamos con un consejo muy importante en estas fechas, en las cuales mucho hay para comprar, con las fiestas reducidas, con todas las precauciones, pero cuando vayas a comprar, consumí, apostá y defendé la industria uruguaya, porque uruguayos somos todos y tenemos que defender nuestras fuentes de trabajo. Hoy más que nunca, ponete la camiseta de industria uruguaya. Estas empresas ya tienen la camiseta puesta. Termotanques Warners, tanque de cobre, 20 años de garantía. Cerraduras Star, únicos con 5 años de garantía. Vende y distribuye Mansor S.A. Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678. Pinturas Ulbrica, fabricación nacional, tecnología alemana. Bueno, y se los decíamos más temprano, un tema que empezó ya hace un tiempo, pero por la pandemia se vio incrementado y sobre todo que nos agarró un poco desprevenidos con la cuestión del teletrabajo. Así que vamos a saludar rápidamente a 2 expertas en Derecho Laboral, con Nazarena Veracoechea y Patricia Márquez. Les agradecemos muchísimo. Buenas tardes. Creo que lo principal es que a todos nos agarró un poco así como de sorpresa, porque el Uruguay, el otro día lo hablábamos, no estaba preparado ni para catástrofes, ni para pandemias, ni para nada de esto. Quedarnos encerrados, ¿qué era trabajar? ¿Cómo una empresa podía llegar a ser sustentable y con qué herramientas contamos hoy a nivel de derecho laboral? Sí, que exacto. Es la especialidad. Bueno, de hecho, por eso las encuestas que hasta ahora se han hecho respecto a la aprobación que tiene el teletrabajo entre los trabajadores, no podemos tomarlos como referencia porque claramente lo que están en realidad es obligados a trabajar vía web desde su casa, pero no podemos decir que existe la aprobación, que es uno de los pilares fundamentales del teletrabajo, que tiene que haber, en cierta forma, la voluntariedad de ambas partes de hacerlo. Entonces, bueno, ahí es como que está un poco desvirtuado hoy en día, la figura. 4 de cada 10 trabajadores solo seguirían teletrabajando una vez que se terminara la pandemia, si les preguntás. 1 de cada 10. 4 de cada 4 10. de cada 10. 4 de cada 10, que son cifras que llaman la atención, pero justamente como explica Patricia, se debe a que hoy en día no es una herramienta de teletrabajo en sí misma, sino como un aislamiento forzado en el que se vieron. Entonces, y que muchas personas lo que han señalado, tengo muchísimas amigas que trabajan en empresas y las mandaron a guardar. Sí. Decían, empiezo a las 8 de la mañana, y Exacto. son las 12 de la noche y sigo en la computadora con la parte de abajo del pijama y acá Exacto. arriba vestida para reuniones por Zoom. Entonces Exacto. falta también Sí. un poco delinear la estrategia para Falta delinear. Lo único que tenemos claro hoy es una recomendación que hizo el Ministerio de Trabajo, que salió ahora en diciembre, en el cual en realidad refiere a lo que es la salud y higiene laboral. Entonces, lo que recomienda a los trabajadores es que, bueno, que una vez que van que puedan desayunar tranquilos y no en la computadora, porque eso les pasa a todos, Claro. que se llevan el café a la mesa de la computadora, entonces, bueno, que se cambien de ropa, que se higienicen. También en la recomendación está la temperatura que tiene que tener la habitación, que tienen que tener un escritorio, una zona delimitada en la casa, una silla cómoda. Entonces, bueno, hay muchas cosas que la verdad que nos agarró desprevenidos. Eso es lo único claro que tenemos. Y tenemos un proyecto de ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores y está en diputados, que bueno, que lo que busca justamente es poder darle un marco regulatorio a esta modalidad. Esa palabra creo que es clave, desprevenidos. Sí. Y lo que pasa en este caso es que se regula una vez que la situación ya está instalada. Por Exacto. supuesto, lo ideal hubiera sido que fuera previo, que se pudiera hacer con tiempo. Lo que puede llegar a tener de bueno, se me ocurre, es que una cantidad de situaciones que quizás no estaban previstas, hoy por la vía de los hechos ya se detectaron como problemas porque está sucediendo en la práctica. En la práctica. ¿Qué implica bien ese proyecto de ley y qué tanto hay de eso? Tipo, nos encontramos con esto que está pasando, nos encontramos con esto otro y lo Exacto, incluimos. es que el proyecto en sí mismo está basado en los problemas que ya están habiendo, que ya Claro. existieron. Inclusive el teletrabajo ya fue objeto de litigio en los tribunales, en donde se tuvo que implementar en materia de prueba, se tuvo que
ahí ver más o menos por dónde se iba, porque no lo teníamos regulado, no lo tenemos regulado porque todavía no está sancionado. Y el proyecto va por ahí, como tú decís, en base a los problemas que vinieron surgiendo y en base a los aspectos que no tenemos regulación, ir más o menos cubriendo eso. Pero claro, el proyecto es importante, es necesario que salga cuanto antes. Todos los países de Latinoamérica ya tienen una ley sancionada, faltamos solo nosotros. Brasil ya la tenía desde antes de la pandemia, pero todos los demás fueron implementando la ley en base a la pandemia por la cual se está atravesando. Nosotros todavía no lo tenemos. Pero ¿cuáles son esos principales pilares que regulan? Bueno, el principal pilar, en realidad, que ha sido tema de discusión también, es el de la limitación de la jornada. El derecho a la desconexión, que creo que es lo que todos un poco... que la ley, el proyecto de ley lo que establece es que en realidad el trabajador va a poder libremente utilizar, o sea, va a poder trabajar en el horario que él desee, siempre y cuando cumpla con las 44 o 48 horas semanales, lo cual ha traído críticas de diferentes también sectores, porque bueno, eso significa que si un trabajador quiere trabajar 3 veces a la semana, trabaja por ahí 15 horas, en 3 días y los demás días no trabaja. Entonces el rendimiento tampoco sería el mismo, porque no es lo mismo lo que uno rinde durante solamente 8 horas a trabajar 15 horas. Además, el hecho de que bueno, es muy importante el derecho a la desconexión y tampoco está regulado. En la ley de Chile, que recientemente se aprobó, está estipulado de que el derecho a la desconexión tiene que tener por lo menos un mínimo de 12 horas. Entonces, el trabajador, si bien puede flexibilizar su horario de trabajo, tiene que tener asegurado 12 horas de desconexión. Es decir, apagamos la computadora, apagamos el celular e incluso hasta están pactadas multas para la empresa en el caso de que en ese horario de 12 horas incumpla y justamente, no sé, envíe a consulta, se comunique. Estar conectado, pero ¿qué pasa con este amiguito? Bueno, por eso mismo. Que te están enviando un WhatsApp, porque ¿dónde está ese límite? Bueno, cuando se habla de tecnología se habla de todo medio de comunicación, derecho a desconexión total. Lo ideal sería de que una vez que se opta por esta modalidad de teletrabajo, se puedan fijar en el contrato de trabajo ya el horario que va a cumplir ese trabajador. Entonces, de esa manera, la empresa tiene claro en qué horario puede comunicarse y en qué horario no. Y obviamente, lógicamente, que lo tiene que respetar. Quizás no ir a algo tan rígido como es Chile, aplicando multas y demás, sino que, bueno, buscando un poco... ¿Han tenido denuncias o consultas de trabajadores que dicen, no puedo más, ese agotamiento, no puedo más y necesito que alguien me ayude porque en mi empresa sienten que yo no estoy rindiendo como antes y no trabajo 12 horas seguidas o 10 horas seguidas cuando en mi turno era de 7 u 8. ¿Han tenido ese tipo de...? Bueno, hemos tenido consultas, pero estamos en un periodo muy especial. Entonces es como que las soluciones a veces son un poco en este momento complicadas. Por eso es que hablábamos de que quizás lo que se está dando no es un teletrabajo real, sino que es, bueno, esta improvisación de trabajar vía remota desde nuestras casas, ¿no? Claro. Entonces, las consultas están, pero en una situación de emergencia, como que por eso es que necesitamos también la reglamentación de la ley. Todas las ramas de actividad son distintas, entonces sería bueno que también sean tratadas en los consejos de salarios, donde se establezcan las pautas para cada rama de actividad. Yo creo que, bueno, es todo lo que está faltando como para evitar lo que tú decís, ¿no? Hay una cosa que me parece clave. Tú usaste la palabra contrato y que en el contrato entre la empresa, el empleador y el empleado tiene que estar estipulado. ¿Pero eso se hace en el contexto del Ministerio de Trabajo? Porque uno piensa, si a mí me dicen, bueno, pero nosotros tenemos que trabajar y es un no tan... Y creo que todos entienden lo que estoy queriendo decir, tipo, bueno, es esto o nada. ¿Qué pasa? Bueno, en realidad, como nosotros entendemos con Patricia, que nosotros hoy en día en Uruguay contamos con una rama de derecho laboral que está bien específicamente regulada y que tiene un mecanismo específico para que partes que son desiguales, que parten en desigualdad de condiciones, lleguen a un estado de igualdad. En este caso, o sea, como nosotros no tenemos todavía una ley de teletrabajo sancionada, lo que se está haciendo es remitirnos a nuestro ordenamiento de derecho laboral. Perfecto. Ese caso no se podría dar hoy en día en base a lo que es nuestro derecho laboral hoy en día, porque las pautas tienen que estar consagradas en un contrato
Y ese contrato debe de respetar las normas de orden público que rigen el derecho laboral, por ejemplo, la limitación de la jornada. El proyecto de ley quiere, sí, derogar la limitación de la jornada, que es algo con lo que particularmente no estamos de acuerdo, porque trae justamente ese tipo de problemas. Si yo tengo el derecho de elegir cuándo trabajo, siempre y cuando cumpla los 45 días, las 45 horas semanales. Pero cómo me controlan las comunicaciones, claro. O sea, cómo sabe el empleador cuándo estoy a disposición y cuándo no, se da todo, o sea, la limitación de la jornada es base para poder regular todos los otros aspectos de lo que es el teletrabajo en sí. Exacto. Además, hay particularidades como lo es el accidente de trabajo. ¿Cómo sabemos que el accidente que sufrió el trabajador, quizás sí, trabajando en su casa, fue laboral o no? Porque, bueno, también hay tareas domésticas que se cumplen durante ese tiempo de trabajo. Entonces, la importancia de tener pactado el horario de trabajo que se pueda cumplir, que si fuera el horario de trabajo, bueno... El rendimiento del trabajador. Bueno, ahí ¿Cómo también... se evalúa? Ahí también las leyes que están sancionadas tanto en Argentina como en Chile, que son las más cercanas quizás a lo que es nuestro ordenamiento jurídico, lo que establecen es pautas, que también los consejos de salarios deben de establecer las pautas en cuanto al rendimiento que también los trabajadores deben llevar, porque bueno, es una realidad. Hay otro tema y es que supongamos esas 45 horas semanales se realicen como realicen. Pero ahí el que está pagando la luz soy yo, la electricidad, el papel higiénico que usa en el baño, o sea, una cantidad de gastos que parece que no, pero que cuando uno está dentro del edificio de su trabajo, corren por cuenta del trabajo, hasta el café que tomo pasa a correr por mi cuenta. ¿Hay algún tipo de determinación, de un ficto? Hoy no está pactado, pero bueno, lo que creo que esto sí va a ser tema de debate en los consejos de salarios para cada rama de actividad. La ley tampoco, el proyecto de ley que hay tampoco lo prevé, pero bueno, hay leyes que, por ejemplo, la de Argentina que establece que pueda ser un ficto y la de Chile establece específicamente que deberá de pagar luz, OCE, o sea, que es lo que sería para nosotros, el agua, la electricidad, también los gastos de mantenimiento de las herramientas de trabajo, porque bueno, también es un tema de que si se me rompió la computadora de trabajo, ¿quién la paga? O sea, hay cosas que están en mi hogar, entonces... Y a eso quería sumarme. ¿Quienes no tienen las herramientas para teletrabajar? Se la tiene que brindar la empresa, eso sí, hay quórum general a nivel mundial. De personas que se tuvieron que comprar la computadora y trabajar en empresas internacionales. Eso no hoy por hoy pasa porque no está legislado esto. No está legislado. No hay ninguna ley de todas las que hemos analizado, que como decimos son muchas, que establezca que sea el trabajador y que tenga que comprar las herramientas de trabajo. Ustedes lo mencionaron, el tema del derecho a desayunar tranquilo, pero están llegando consultas, nos están comentando desde producción, con respecto, por ejemplo, a la media hora o a la hora de descanso, en el caso de que se haya elegido un horario de corrido de 8 horas. Ustedes mencionaban también que está la posibilidad de la flexibilidad. Claro, el horario se tiene que respetar de media hora porque lo que hablamos, o sea, en realidad nosotros ya tenemos normas laborales que así la persona esté teletrabajando se tienen que cumplir. Y una de ellas es el derecho al descanso. ¿Y el método de contralor, que es la otra gran pregunta que nos hacemos todos? ¿Cómo se controla que efectivamente ambas partes están cumpliendo? Porque no podemos tener un inspector mirando en cada computadora, en cada casa y en cada empresa. Sí, bueno, la mayoría de los países que ya han sancionado esta ley cuentan con sistemas de software que hacen sistema de vigilancia. Eso tiene sus pros y sus contras, porque si tú implementas un software que vigile las horas que efectivamente trabajó el trabajador desde su casa, también la empresa podría llegar a contar con datos sensibles del trabajador. Entonces ese software, por ejemplo, Chile lo que implementó fue que ese software, antes de pasar a la computadora donde trabaja el trabajador para ser vigilado en cuanto al horario que está cumpliendo, tiene que ser aprobado por lo que sería el Ministerio de Trabajo de Chile, que es la Dirección de Trabajo allá, para asegurar la intimidad, ¿no? del trabajador. Pero sí, es un tema complicado. Uruguay no cuenta con ese tipo de herramientas hoy en día, por eso todos los problemas que se están dando, no contamos con ese tipo de herramientas, no estábamos preparados. Y bueno, las empresas están implementando modalidad de cómo controlar
tanto el horario de trabajo, como el rendimiento. El rendimiento tampoco está previsto en el proyecto de ley que tenemos. Es un tema bastante complicado, sí, no tenemos las herramientas, hoy en día no las tenemos, es la realidad, estamos como ahí improvisando. Hubo un caso justamente que ya fue producto de sentencia judicial, en donde para poder probar cuántas horas en realidad trabajaba el trabajador, se fue a las estadísticas de Google. Que nunca antes habían pasado en nuestro país. Entonces, bueno, con las estadísticas de Google se llegó a determinar, en este caso la trabajadora reclamaba horas extras, que ella expresaba que desde su casa realizaba horas extras. Se ofició a Google para que mandara las estadísticas y lo que se arrojó fue que la trabajadora no solo que no cumplía el horario de trabajo establecido, sino que hacía menos. O sea, y bueno, sí, se estimó la demanda, pero digo, así hay muchos casos y tenemos que estar improvisando en materia de prueba, porque no tenemos ese tipo de sistemas, ese tipo de software, de control. O sea, las empresas están como en ese periodo de adaptación y de ver qué tipo de... Todos estamos en ese periodo. Nazarena, Patricia, quedan aristas, dudas, consultas. Sí, miles. Conocidos de conocidos que ya están enviando sus propios mensajes porque están atravesando esta realidad. Exacto. De hecho, hay muchos que me dicen, ahora te puedo ver de porque estoy teletrabajando. Así que me imagino que esto no va a quedar por acá. No. Sin duda que no hay fecha todavía estimada. Todavía no hay fecha estimada, pero bueno. Y estamos en Eso es una pena porque justo ahora que se pide más teletrabajo hubiera sido una buena iniciativa legislativa. No, y de hecho muchísimos fueron los países que este año, estamos hablando de que en abril, mayo, sancionaron la ley. Claro. Nosotros, el proyecto se presentó en abril y todavía no tenemos. Bueno, lo que pasa es que estuvo la discusión de la LUC, la discusión del presupuesto. Hubo muchos, pero bueno, es algo para nada menor para esta etapa que estamos atravesando. Cuando nos piden de nuevo teletrabajo. Así que bueno, el agradecimiento a Patricia y Nazarena. Por favor. Gracias, estaremos en contacto. Un gusto. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero antes un consejo para darles porque se viene el verano y Óptica Brioso lo sabe, por eso preparó esta excelente promoción. Si estás necesitando lentes de sol graduados, te hacen un 15% de descuento y los podés financiar con todas las tarjetas de crédito. Elegí Óptica Brioso, www.opticabrioso.com. San José 1260, teléfono 2902-5051. En Ciudad de Canelones 33-536 o en Valle y Ordóñez frente a Comeca. Seguinos en redes y entérate de todas las promociones. Óptica Brioso es servicio diferencial. 28 minutos están pasando de las 3 de la tarde. Che, 31 grados. ¿Cómo subió la temperatura? Acá no se nota tanto porque tenemos los aires prendidos, pero de verdad, si uno recorre un poquitito... Además, el cambio, porque de pasar a 11 grados a 31, estamos todos este año les digo que menos mal que hay cosas que están aseguradas. Y eso es la calidad de la industria uruguaya. Ahora y siempre elegí productos uruguayos, tenés opciones, tenés calidad, tenés también uruguayos que apuestan a su país día a día. Quédate con lo nuestro, elegí comprar productos uruguayos, así como estas empresas que dan lo mejor para defender a nuestro país. Lácteos Pipos, de San José para todo el Uruguay, Frío Pan, 100% uruguayo sin conservantes, productos porcinos, los dos Carlitos, artesanos por naturaleza, pastas congeladas, La Superior, la mejor opción a la hora del sabor. Y lo decíamos más temprano y creo que ha sido un tema recurrente también a lo largo de todo este año. En su momento se habían suspendido las operaciones, las intervenciones quirúrgicas programadas, luego se revirtió esa situación, siempre quedó un atraso y ahora nuevamente se vuelven a suspender. Vamos a abordar esta temática con Martín Sánchez, integrante del Sindicato Anestésico Quirúrgico. Primero que nada, buenas tardes, creo que ya está por allí, nos está escuchando y viendo también, pero ¿se tiene un número estimado de cantidad de operaciones que a lo largo del año y sobre todo desde que comenzó la pandemia han sido postergadas por esta situación? Bueno, buenas tardes, Magdalena y Verónica. Un placer poder estar con ustedes y a las órdenes para lo que sea. Con respecto a tu pregunta puntual, sí, te comento de que, a ver, las estadísticas que nosotros manejamos un poco las tenemos que comparar con el año pasado, de que al mismo periodo cuántas cirugías se realizaron y este año cuántas se llevan realizadas. Entonces la diferencia es que lo sacamos. Podemos decir que al día de hoy aproximadamente hay unas cifras rondando entre 30.000 y 40.000 cirugías
que se han postergado, tanto en el sector público como privado. Esto es un valor en ambos lugares, ¿verdad? Estamos hablando, como lo decía Maggie, de cirugías previamente coordinadas y no las de urgencia, que claro que se siguieron realizando. Para tener una idea, estas se siguen acumulando, ¿no? Con las que empiezan a surgir ahora. Sí. Ese es el problema. ¿Dónde va a empezar o cuándo va a empezar y qué tan grave va a ser el cuello de botella? Linda la pregunta, ¿no? Porque para más, si bien cuando comenzó la pandemia, ya por el mes de marzo, lo que tú decías, las cirugías de urgencia y oncológica se mantuvieron, que fue un poco ahí, hicieron un piso de un 20% con respecto a la actividad del año pasado, que fue lo que se mantuvo. El resto fue quedando para atrás. No se coordinaron nuevas cirugías, porque ya en muchas instituciones en ese momento no se coordinaban. Entonces, bueno, cuando se retomó allá por mayo, lamentablemente nunca se pudo llegar al máximo de cirugías por distintos motivos, por los protocolos que impuso la CUNASA y eso de tratar de que no hubiese una ocupación, previendo lo que ahora está pasando en este momento, lo de la ola. Entonces, claro, eso fue retrasante. Lamentablemente no puedo contestar fehacientemente cuándo va a pasar ese cuello de botella, cuándo va a ser. Lo que también, por suerte, ha pasado de que muchas de esas cirugías de coordinación no se tuvieron que hacer urgentes, o sea, no se han mayormente complicado porque el número de cirugías de urgencia no se han elevado con respecto al año pasado. Eso dentro de todo es bueno porque implicaría que esas cirugías no aumentarían el riesgo de comorbilidad, con lo cual haría que aumentaran los riesgos de complicaciones postoperatorias, ¿verdad? Pero bueno, creemos que en algún momento, lamentablemente, al no poder llegar a esos niveles quirúrgicos del año pasado, y ahora este año, y en este momento que se están volviendo a disminuir, en algunos lugares ya se han frenado las coordinaciones, sí, creemos que a partir del año que viene se va a empezar a resentir con patologías que muchas veces son totalmente banales o no son muy importantes, pero bueno, pueden empezar con algún tipo de complicación que pueden llegar al quehacer social, familiar o de la vida sanitaria del paciente, ¿verdad? ¿Y se tiene alguna idea o por lo menos se está manejando cuáles son las que han sido más postergadas? ¿Hay algunas más que otras? No, lamentablemente no hay. Por lo general eso quedó a criterio de cada empresa, de cada institución. No hubo un protocolo exacto que se llevara. Es más, nos ha pasado de que en algunas instituciones, increíblemente, aquellas cirugías que se llaman cirugías del día, en las cuales tienen la internación del día, o ambulatorias, como son, por ejemplo, casos de cirugía plástica o de oftalmología, algunas de cirugía, en fin, dependiendo de la especialidad, esas fueron las que a veces se postergaron más, increíblemente, sin ningún tipo de criterio sanitario o clínico, ¿verdad? Entonces, concretamente a tu pregunta, todavía no tenemos los números exactos. Recién hemos podido estar afinando números quirúrgicos en general, pero todavía no por patología, por especialidad. El tema, doctor, es que usted lo mencionaba. Estamos hablando de algunas patologías leves, pero otras que pueden generar con el paso del tiempo como morbilidades o incluso un tema de calidad de vida. Estoy pensando muchas veces en las operaciones de ojos, en operaciones que tienen que ver con movilidad física, miembros, etcétera. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué tanto están haciendo presión? Ustedes que lo ven en la diaria y que seguramente deben recibir muchísimos pacientes con ese tipo de consultas, ¿cómo lo está viviendo el usuario? Claro, y con respecto a tu pregunta concreta, en el caso mío, que soy oftalmólogo, se da un poco ambas situaciones. Las cirugías de cataratas, que es lo que decía hoy, son cirugías ambulatorias, salvo algún caso en particular, pero la mayoría son cirugías ambulatorias, son donde no habría tantos riesgos ni problemas de acumular camas ni nada de eso. Se vive un poco las dos situaciones. Personas mayores, entonces hay muchas que directamente deciden no operarse, que prefieren esperar. Es decir, que cuando pase esto ya está. Claro. Hay otras que se quieren operar a toda costa, porque lo que tú decías, la calidad de vida, querer ver a sus familiares, en algunos casos tienen cataratas en ambos ojos, entonces prácticamente están ciegas. Entonces, esas posibilidades. Y y uno trata de hacer las mayores presiones, pero nos chocamos que en este momento los decretos de CUNASA se han flexibilizado, no digo particularmente ahora, en estos últimos 15 a 20 días, donde razones obvias de la situación sanitaria, pero nos estamos refiriendo a antes, donde por decretos de la CUNASA, las cirugías tenían un plazo de coordinar, hasta 6 meses se podían diferir, eso se flexibilizó, porque era muy difícil llegarlo. Entonces, claro, es muy difícil
presionar para hacerlo, más allá de una presión que, como cualquier usuario que puede ir a hacer, golpear la puerta, ¿verdad? Pero no hay una presión jurídica o administrativa, no quiero decir jurídica, pero administrativa para hacer. Claro. Hay un poco ver los malabares, ¿verdad? Ahora, Sánchez, ¿hay algún tipo de cirugía que, por ejemplo, a corto plazo no sea urgente, pero sí cuando se espera tantos meses puede llegar a afectar la salud de alguno de los pacientes? ¿Se está pensando en algo de eso también? Sí, lo que yo te decía, por ejemplo, el caso más típico que conocemos toda la población son los famosos cálculos en la vesícula. Muchas veces puede ser el debut de una persona que va al famoso cólico biliar o hepático, como es el dolor de panza, que bueno, ahí se le hace la ecografía y se opera de urgencia. Pero muchas veces son cuadros totalmente subintrantes que la persona de rutina le encuentran por una ecografía porque tiene unas molestias, y entonces ahí el cirujano decide muchas veces operar antes que aparezca ese cuadro de que uno va a la emergencia por el dolor, ¿no? Esos cuadros que nosotros llamamos totalmente fríos, porque justamente no apareció la famosa colicistitis. No es lo mismo operar esas cirugías en condiciones totalmente ideales, frías, sin infecciones, que bueno, cuando van a la urgencia, que están porque bueno, puede haber unos riesgos de sepsis, mayor probabilidad de complicaciones postoperatorias. Ahí, lamentablemente, se trata de priorizar a esos pacientes en la coordinación, pero como te decía hoy, son tantos y nos chocamos, cada uno en su especialidad, tratando de presionar en el bloque quirúrgico para que se anoten los nuestros. Y dentro de esa lista tenemos también de los distintos pacientes, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ustedes los cirujanos? Digo, más allá que son especialistas, que cada uno tendrá su trabajo, pero digo, ¿qué pasa con todo eso? Porque también incide directamente en lo que hacen ustedes en el día a día. Y sí, porque digo, más decimos cuando tú tenés esa relación con el paciente, que en algunos casos tú lo llevas hace meses o años, dependiendo la relación que tengas, es complicado. Te repito, hay algunos que lo entienden muy bien, hay otros que por el contrario te dicen, ni se moleste, doctor, no me coordine porque no me quiero operar. Y bueno, otros tratar de llevarla y tratar de, bueno, hacer malabares para poder coordinar. Nos ha pasado, en algunos casos tú los coordinás, porque hoy en día también se agrega otro tema que hace a la dinámica familiar, que es el aislamiento o la cuarentena que tiene que hacer previa a la cirugía. Claro. Porque en otras condiciones, cuando no pasaba nada, tú decías, yo te opero el día de mañana, tú hacías vida normal y sabías que, el 26 de diciembre se te operaba. Hoy en día, yo te digo, te voy a operar el 26 de diciembre, pero tú, por los protocolos actuales, entre 10 y 15 días, tenés que guardar cuarentena. Y a veces después, hizo parte en el intermedio y todo, y entonces muchas veces a último momento, como puede pasar ahora, que por algún caso o problemas se suspenda también, se generan ansiedades extras a la propia de la cirugía, ¿verdad? Y como estamos teniendo muchos uruguayos también, ¿no? Que eso juega también y saber contener a los pacientes, ¿verdad? Sin lugar a dudas, Martín Sánchez, integrante del Sindicato Anestésico Quirúrgico, muchísimas gracias por estos minutos. Y bueno, es un tema que lógicamente está recién empezando a hablarse porque todas las luces, todos los focos están puestos en el COVID-19, pero como lo decimos siempre, hay otra cantidad de situaciones que también ameritan atención y vaya que sí, este es uno de ellos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a las órdenes. Bueno, tenemos que compartir una pausa, pero tenemos un consejo antes. A ver, Magui, seguime con ese movimiento de cabello. Y yo no tengo ese cabello que tiene ¿Cómo Verónica que no? Chevalier. Lo que pasa que me hubieras dicho antes. Tengo un consejo ideal para vos. Pero pasámelo en la pausa. Ahora te lo digo, porque llegó el momento de renovarse y así te va a quedar, ¿eh? Con Plusbel, compartí lo mejor de vos, porque dar lo mejor está en nuestra esencia. Descubrí el nuevo Plusbel Esencia en sus 3 variedades. Este es para vos, largo, saludable, para un pelo sano, fuerte y con brillo. Control Frizz, pelo fácil de manejar y sin frizz. Restauración, pelo nutrido de raíz a las puntas, sin parabenos y con ingredientes de origen natural. Nutren mucho más que tu pelo. Plusbel Esencia. Compartir es lindo. Seguimos compartiendo esta tarde y con calor en casa. Esperemos que estén pasando muy bien. Tenemos mucho para seguir compartiendo y sobre todo los efectos de la pandemia en distintos rubros, las nuevas medidas que adopta el gobierno, por lo menos y en un principio hasta el próximo 10 de enero vamos a estar hablando de eso. Pero antes les pido que presten atención a la recomendación del chef número 1 de Uruguay, el señor Sergio Puglia, y usa queso rallado artesano, rico, sabroso, bien sazonado, fino,
o en hebras, apto para celíacos en todas tus comidas. Queso rallado artesano. El mejor queso rallado se llama artesano. Queso rallado artesano, presente en Xi'an, tienda inglesa, macromercado, Disco, Devoto y los mejores comercios de plaza. artesano.com.uy. Ya lo había prometido Maggie antes de la pausa, estamos tratando de abarcar todas las aristas posibles que se han visto afectadas de una u otra forma por la emergencia sanitaria como todos, pero particularmente por las medidas que se han ido tomando paulatinamente, que de hecho ayer tuvieron bastantes novedades, y en este tema mucho tiene que ver el sector de los pubs, de las cervecerías, de todo lo que funciona quizá más allá de las 12 de la noche. Como todos sabemos, están cerrando los locales gastronómicos a esa hora, con respecto a estas decisiones que se están tomando para tratar de paliar de alguna forma la ola de contagios. Es por eso que estamos ahora en contacto con Antonio Ameijenda, que es presidente del Centro de Almaceneros, Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines, conocido como Cambadu, que ya está en línea con nosotros. Bienvenido, ¿nos ve y nos escucha? Sí, perfectamente. ¿Cómo están? Muy bien. Primero, si le parece, comenzar con su evaluación hasta ahora de cuál es la situación del sector, que ha sido, por supuesto, uno de los más golpeados de cara a esta emergencia sanitaria. Bueno, antes que nada, nosotros queremos decir que queremos acompañar todas las medidas que ha puesto el gobierno, porque tenemos que tener contención, no puede seguir así como se está produciendo estos contagios, y si nosotros podemos ayudar en algo, lo haremos. La evaluación es, como les han dicho, de un inicio ha sido el sector más golpeado porque se cerró inmediatamente todo lo que fue la parte gastronómica, de eventos, de que muchos gastronómicos que tienen locales también tienen eventos. Y bueno, Cambadu permanentemente estuvo aportándole algunas ideas y de contención para que pudieran seguir adelante, pero nunca se recompuso la venta. Totalmente nosotros presentamos algunos anteproyectos de ley. Algunos han sido considerados, otros no. Lo que sí necesitamos en este momento es que está muy bien esto de contener esto, porque si la salud está primero antes que nada. Y bueno, es que nosotros necesitamos que se activen esas propuestas de Cambadu que fueron presentadas en tiempo. Algunas fueron aceptadas muy rápidamente, otras están en cartera, pero como esto no va en apertura, sino va en más cierre de espacio, de tiempo, necesitamos que se puedan producir. ¿Cuáles son esas medidas que están en cartera? Bueno, nosotros presentamos rápidamente con profesionales que tenemos un anteproyecto de ley para que se pudieran los adeudos que sí hay que pagar, los que son de entes de gobierno como PS y DGI, que se puedan hacer sin intereses y en un plazo bastante importante, para que no tenga que pedir un préstamo y pagando intereses de otro lado. Los intereses de esos adeudos son muy exponenciales. Necesitamos que no se cobren intereses, porque necesitamos que las empresas no cierren o no queden en el clearing. Incluso fue tomado el DGI, cuando presentamos el proyecto lo vio con buena medida, porque después que está en el clearing es muy difícil de llevar el negocio de vuelta a solucionar los temas. Lo importante es que no entre en el clearing, que quede en la formalidad y no informal, porque si no nunca más va a poder restablecer. Y de atrás de eso van fuentes de trabajos, cientos de fuentes de trabajo que están en el seguro total, pero en un momento eso creo que tendrá su fin. Si las empresas cierran, esas personas quedarán sin su lugar de trabajo, y aparte son gente especializada que se dedica a eso. Y hay otras medidas que también le presentamos a los gobiernos municipales. Prontamente le firmamos algunas, porque como hubo elecciones tuvimos que esperar los tiempos para presentarlas, que era el nuevo intendente, que son algunas excepciones de cobro de espacios públicos que si van a bienes hablados, las habilitaciones que se posterguen, algunas, hay montones de impuestos que son por traumatológicos que se posterguen por un año. Varias sanciones le dimos, y algunas fueron tomadas y otras fueron un poco tomadas, vamos a decir, sobre las partes del espacio público. Estamos necesitando que en la pandemia es fundamental usar los espacios públicos para que estén al aire libre y no se haya contagios. En eso estamos permanentemente proponiendo propuestas, más de reclamando la situación. Ahora, el sector que abre en tarde en la noche es muy difícil de acomodar
cómo pueden trabajar. Tal vez deberíamos que la gente que acostumbraba a ir en un horario más tardío, que venga más temprano a los negocios. Necesitamos que la población colabore también, ¿no? con eso. Ameigenda, justamente sobre eso quería consultarle, porque ustedes tuvieron una etapa complicada que fue cuando se declaró la emergencia sanitaria, la gente se resguardó. Sé que muchos locales pudieron seguir subsistiendo con el delivery, por ejemplo, pero hay otros que se caracterizan más por la noche, porque la gente tal vez sale a tomar algo y va por ese lado. En este momento, después que se habían abierto de nuevo esas actividades y la gente con las medidas, los protocolos, empezó a ir de nuevo, se cuidaba tal vez un poco más los espacios al aire libre. De nuevo estas medidas, ¿cómo los afectan? ¿Hay riesgo que con estas nuevas normativas cierren bares, cierren boliches? Sí, esto afecta a todos. Hay ciertos que a uno le afectó mucho más porque trabajaban realmente en ese horario, que es una forma de trabajo. Cada uno hay muchas formas de distintas clientes. Los que están en ese horario es indudable que no van a abrir porque, por supuesto que no abren a las 12, abren un poco antes, pero su trabajo era hasta la mañana. Teníamos bares, incluso muy pocos, pero trabajaban 24 horas, que no se olviden que había una actividad turística permanente en Montevideo y hay zonas de mucho turismo, zonas de la costa, todo lo que es la costa de puerto y costa, y que tiene mucho que ver con el turismo, que no está, y ya está sufriendo. Nunca se recompuso en ningún nivel, y el que tiene el sector turístico es el más afectado. Pero con este horario que se ha puesto, bueno, fueron 18 días y la esperanza era que se abriera, pero no vimos se veía que no había una forma de que se bajaran los niveles de contagio, y suponíamos que no iba a haber la apertura, que como se dio, y estamos esperando a ver cómo va a reaccionar todos esos comercios que vienen sufriendo, porque nunca igual llegaron a los niveles que era del año pasado, ningún sector. Pero hay números hasta el momento y números de los que están eventualmente en riesgo de cierre por estos días. Bueno, esto es muy reciente. Lo que pasa es que ninguna empresa quiere cerrar ya de un día para otro porque tiene la esperanza que esto se revierta. Porque hay empresas que tienen muchísimos años y aparte no saben cómo pueden hacer. Algunas cerraron, sí, porque veían que no estaban en la situación. Algunas también empezaron, había problemas ya anterior de la pandemia, había algunos que ya estaban en una zona de equilibrio bastante peligrosa y con la pandemia ya no abrieron. Hay muchos locales cerrados, no quiere decir que todos cerraron sus puertas, están el personal en el seguro y siguen todavía la empresa abierta. La empresa cierra cuando se cierran DGI, BPS y hay que pagar ciertos y todo lo que sea despidos, ¿no? Eso es el problema que pasa para un cierre, también hay que tener dinero para despedir el personal. Nosotros venía bastante como esperanzador de que la gente empezó a salir un poco más, porque igual de todos modos en la parte de bares están un 30% de promedio. Diferentes zonas tienen unos pocos más, un poco menos. Yo tengo que hablar de un promedio, ¿no? Algunos locales estaban trabajando mejor, otros peor. En la noche se veía un movimiento importante. Creo que tal vez había algunos que no estaban cumpliendo las normativas y nosotros consideramos los que no cumplen la normativa tienen que ser sancionados porque perjudica a todo el sector. Claro. Sin dudas, Antonio Ameigenda, presidente de Cambadu, por supuesto que vamos a estar atentos a esos contactos acerca de los cuales se hablaba para ver cómo evoluciona y también el impacto que se vaya detectando con estas nuevas medidas. Así que muchísimas gracias por estos minutos y a cuenta seguramente de más información a futuro. Muchas gracias. A ustedes, a las órdenes. Un placer. Bueno, también el rubro, bares, cervecería, boliches ni hablemos porque nunca volvieron. Algunos seguramente se readaptó, se readecuó a esta nueva normalidad, pero también ahora con el cierre a la medianoche complicado. De hecho, me pasó el otro día, fui a comer y a las 12 menos 20 eso te estaban diciendo. Claro. Que uno estaba más acostumbrado a estar tranquilo, aparte era afuera, con las distancias correspondientes, pero bueno, hay que cumplir, hay que hacer un esfuerzo todos, pero sin lugar a dudas cuando toca el empleo de cada uno es totalmente muy comprensible. Eventos, iluminadores, DJ, y la lista es extensísima, porque acá estamos hablando de un sector en particular, pero que es inmenso la cantidad de puestos de trabajo que se ven afectados por estas medidas. Espectáculos públicos que se suspenden de nuevo. Y había una crítica muy dura por parte del sector música, sobre todo, que
claro, nuevamente dice, bueno, ¿por qué abren determinadas actividades y nosotros que con todos los protocolos cumplimos? Bueno, es un tema, obviamente, a entender también y que las autoridades habrán evaluado. Lo dijo ayer el presidente, es difícil ser 100% justo y vaya que el que está del lado del que está cerrado desde hace 9 meses es tremendo y por supuesto que todos lo entendemos también, pero todos los días es un día menos para salir de esta situación y tengamos todo eso presente para ponerle esperanza, para tratar de estar juntos de otras formas a pesar de la distancia, que es lo que vamos a hacer mañana desde las 15:30 como siempre. Nos vemos, hasta mañana. Chau, chau.